Fíjense, todo lo que estudiamos, esas palabras tan raras, esos números tan complicados, esas operaciones matemáticas, esas abreviaturas, todo eso, esas ideas que se complican, tienen una aplicación. Todo ese conocimiento se aplica, y más ahorita, en estos tiempos donde hay enfermedades respiratorias. Ahorita estamos en la época de más peligro, de más incidencia de las infecciones respiratorias agudas. De por sí ya tenemos COVID, ahora hay influenza también, influenza de tipo viral y bacteriana. Tenemos aire seco, el aire seco es muy dañino para las mucosas. Aparte, nuestra ingesta de alimentos que nos protejan las mucosas no es muy buena, ¿verdad? A pesar de que hay una gran cantidad de frutas en esta temporada que precisamente tienen vitamina C. Si ustedes se dan cuenta, ahorita la temporada mayor de las naranjas, de las limas, de los limones, de las mandarinas, en fin, de muchos alimentos que son ricos en vitamina C, que es una de las vitaminas que protege las mucosas, junto con otras más y con otros componentes. Pero bueno, voy a poner un ejemplo. Esta consideración clínica se llama medición de los valores de oxígeno y dice así: los oxímetros de pulso, como el que ven allá en el fondo, miden el porcentaje de hemoglobina que transporta oxígeno. O sea, ¿qué cantidad de hemoglobina está llevando oxígeno a mi cuerpo? A mi, por ejemplo, por eso son de dedo, de pulso, ¿sí? Se ponen en la punta de los dedos y miden esta saturación de oxígeno, que es la que la hemoglobina transporta. Bueno, se abrevia SpO2. SpO2. En una persona sana, la saturación de oxígeno, o mejor dicho, el porcentaje de hemoglobina que transporta oxígeno, debe estar entre 95 y 99. Nunca llega al 100%, 99 está bien. Y 95 es el límite inferior. Ese es el rango. Rango de 95 a 99. Sin embargo, el temblor, anemia, policitemia, frialdad de extremidades, el barniz de uñas pueden afectar la lectura. Debido a ellos, la saturación de oxígeno solo debe usarse junto con otras observaciones de enfermería. Pues sí, si tenemos una persona con hipotermia, tiene las extremidades frías, pues cuando le pongamos el oxímetro nos va a dar una lectura muy baja, y no es porque a lo mejor tenga una hipoxia generalizada, sino que simplemente por cuestiones del frío no llega tanta sangre, no irriga tanta sangre las extremidades en ese momento, y entonces pensaríamos que tiene un problema pulmonar, y no es así. Hay que considerar esos factores. Las mujeres que se pintan las uñas pues también se ponen el pulsímetro y pues no les hace una buena medición. En fin, como una medida más exacta, el personal de salud usa el valor de gases en la sangre arterial. Para obtenerle una muestra de sangre arterial del paciente se coloca en un analizador de gases sanguíneos, el cual emite un resultado impreso o visual en segundos. Este es como un... pues yo usé en el Instituto de Investigaciones donde trabajaba un cromatógrafo que hace más o menos lo mismo. Las lecturas de gases en sangre arterial proporcionan información sobre pH, dióxido de carbono, bicarbonato y oxígeno. La saturación de oxígeno determinada por análisis de gases sanguíneos se representa como SaO2 y no SpO2 como en el oxímetro. Además de la saturación de oxígeno, ese análisis mide la presión ejercida por el oxígeno disuelto en plasma. Si la presión es alta, pues bueno, porque se transporta más. En el individuo sano, el oxígeno arterial debe ser
alrededor de 11 a 13 kilopascales de presión, lo que equivale a 82 o a 101 milímetros de mercurio, perdón. Y se expresa como PaO2, presión parcial de oxígeno arterial. Entonces, compañeros, ¿todo esto qué aplicación tiene? Pues tiene que si tenemos una persona con insuficiencia respiratoria, pues podríamos aplicarle el método del oxímetro, aunque tendríamos que ver otros factores que intervienen. Si estuviéramos en un hospital con los instrumentos adecuados, pues entonces le haríamos una cromatografía de gases arteriales, los cuales nos dan una verdadera, unos verdaderos valores de cuánto oxígeno hay en el plasma. Y también podríamos medir la presión. ¿Con qué presión está llegando? Es como en las llaves del agua. Si llega a poca presión, pues malo, ¿no? Si llega a la presión adecuada, pues bueno. Pero si llega a la presión también alta, pues también te causa problema. En fin. Bueno, estas son curvas de saturación de hemoglobina dependiendo de la temperatura, del pH y de la presión de dióxido de carbono. A baja temperatura la saturación se logra a una presión pues baja. A una temperatura normal se llega a esa saturación que es del más del 90% cuando la presión es de 80 milímetros de mercurio, aproximadamente 80 y 90. Y cuando hace mucho calor o cuando la temperatura aumenta en el cuerpo, pues esta saturación tiene que llegar, pero a una presión mayor, lo cual pues es peligroso. Aquí estamos hablando de una fiebre, aquí estamos hablando de una hipotermia. Aquí se alcanza con lentitud, aquí se alcanza bien y aquí se alcanza pues a una presión muy alta. Aquí vemos si el pH sanguíneo es alto, si el pH sanguíneo es normal y si el pH sanguíneo es bajo. Ocurre lo mismo, ¿sí? Hay una saturación que ocurre a una menor presión en un pH alto y hay una saturación que necesita de mucha presión cuando el pH es bajo. Y aquí vemos lo que ocurre con un pH normal. Y esta última gráfica nos muestra la presión de dióxido de carbono que hay. Si hay una presión baja, pues también con lentitud o a presiones bajas ocurre una saturación de oxígeno. Y si la presión de dióxido de carbono es normal, pues también la curva llega a entre 80 a lo mucho un poquito más de 90 milímetros de mercurio a saturar bien. Cuando la presión sanguínea, la presión de dióxido de carbono, no la presión sanguínea, la presión del dióxido de carbono es alto, pues aquí vemos cómo esta curva se comporta de manera distinta y alcanza una saturación menor a 90. Y aquí es un problema. Estamos hablando de hipoxia, de anoxia, de falta de oxígeno. Porque predomina el dióxido de carbono, entonces disminuye el oxígeno. Bueno, esas se llaman curvas de disociación. Hay un término que se llama hipoxia y que yo lo mencioné. Se define como una deficiencia de oxígeno en los tejidos corporales y otro término que se llama hipoxemia es la deficiencia de oxígeno en la sangre arterial. Hipoxemia, falta de oxígeno en sangre arterial. Hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos corporales. Por supuesto, la hipoxemia desemboca en hipoxia. Si tengo baja concentración de oxígeno en la sangre, pues mis tejidos van a tener hipoxia, que reciben menos oxígeno. Sin embargo, como la respiración también depende de un aparato circulatorio que funcione bien, la hipoxia también puede ocurrir aunque la sangre arterial esté oxigenada por completo. Es decir,
Si yo tengo un aparato respiratorio que tiene algún problema, aunque mi sangre esté bien oxigenada, no va a haber ventilación y eso va a provocar una hipoxia. Y hay varios tipos de hipoxia: estancada o circulatoria, hemática, histotóxica, hipoxia de demanda e hipoxia hipóxica. La primera, que es la estancado circulatoria, es debido a la insuficiencia cardíaca, falta de gasto cardíaco, lo cual ocasiona hipoxia. ¿Sí? Si el corazón no late bien, si el corazón es insuficiente en su función, pues no va a llevar a través, digamos, por ejemplo, de la arteria pulmonar, no va a llevar bien sangre hacia los pulmones. Puede ser. Si funciona mal una válvula, si hay una obstrucción, un trombo, ¿verdad?, una ruptura, una fisura, etcétera, pues todo eso que pasa en el corazón va a afectar que haya un buen suministro de sangre al pulmón. Por lo tanto, el pulmón no va a tener la sangre suficiente como para oxigenarla y no va a regresar hacia la circulación sistémica. La hipoxia hemática es falta de sangre o hemoglobina por desnutrición, sobre todo por alguna alteración en la cantidad de células sanguíneas que se producen en la médula ósea, en el sistema hematopoyético, o por una baja ingesta de hierro, pues no se produce la cantidad suficiente de hemoglobina y se nos da la hipoxia hemática. Una hipoxia histotóxica es, por ejemplo, por alguna intoxicación. El monóxido de carbono produce eso, precisamente. Y muchas veces causa la muerte. ¿Sí? Se da, compañeros, para que tengan mucho cuidado, en automóviles que tienen roto su escape, por ejemplo, que tiene una fuga de monóxido de carbono, que tiene fisuras el interior del carro por donde se mete ese gas, y la gente sufre una hipoxia histotóxica, inhala monóxido de carbono, le empieza a dar sueño, se queda dormida y se muere dentro de los carros. Lo mismo ocurre con las fogatas que se hacen al interior de espacios cerrados. En los incendios se libera este monóxido de carbono, pariente del dióxido de carbono, y nos producirían hipoxias histotóxicas. La hipoxia de demanda puede ocurrir cuando la demanda de oxígeno es alta. Por ejemplo, durante la fiebre. Sentimos que nos falta el aire, nos duele mucho el tórax, nos duele al respirar y la respiración es agitada porque se está demandando más aire, porque, bueno, pues ocurre cuando el oxígeno no llega por esta alteración fisiológica. Y finalmente la hipoxia hipóxica, es decir, una hipoxia que resulta de una hipoxemia, resulta de que la sangre no tenga una buena cantidad de oxígeno. Estas serían las hipoxias, y van a tratar ustedes con pacientes con diferentes tipos de hipoxia, y un buen médico debe saber por qué, cuál es la causa, para poder decir, bueno, este señor es por insuficiencia cardíaca, vamos a tener que mandarlo con el cardiólogo, o si tú ya eres el cardiólogo, pues que estés enterado y que hagas lo que se tenga que hacer. Igual para todos los demás casos. En el próximo video veremos el transporte del dióxido de carbono.